Aunque parezca sorprendente, el fenómeno de los graffiti no es exclusivo de nuestra época. Ya en tiempos de los faraones existía la costumbre de escribir y dibujar en las paredes, sobre todo en las paredes de algunas tumbas. Para explicarnos el porqué de este comportamiento y su relación con el mundo del arte, contamos con la ayuda de Inmaculada Vivas Sainz, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. Inmaculada, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿podría decirse que el graffiti en el Antiguo Egipto era algo similar a nuestros grafitis actuales? Bueno, la práctica de realizar graffiti en el mundo antiguo está muy distante de nuestro concepto moderno de graffiti. Para nosotros la idea de un graffiti actual está quizás ligado a un acto furtivo, garabatos casi subversivos, que pueden rozar el vandalismo, aunque hoy día muchos investigadores lo consideran un arte, el denominado street art. Inmaculada, ¿y cuál puede ser el propósito de una persona cuando hace un graffiti en un lugar determinado? Yo creo que dejar el nombre en un lugar es un modo de apropiarse de ese espacio. Hoy día miles de turistas siguen dejando su nombre en los rincones más recónditos del planeta. Por ejemplo, los antiguos egipcios nos han dejado miles de graffiti en las rutas del desierto que transitaban, o en las canteras en las que trabajaban, o en las minas que explotaban. De ese modo quizás reclamaban lugares estratégicos que estaban en los límites de su zona de control cultural y política. Y además en los templos y en las tumbas se atestiguan prácticas similares. Encontramos, por ejemplo, graffiti en tumbas privadas o en los templos, en zonas de contacto, ¿no? En espacios públicos de la tumba o en las zonas accesibles del templo, ¿no? Que nos están indicando que hay un contacto entre diferentes grupos sociales. Y además el uso y el significado de los graffiti parece haber cambiado bastante a lo largo de los siglos, a la vez que cambiaba la percepción del espacio en el que los realizaban. Hoy vamos a centrarnos solamente en los que se encontraron en las tumbas egipcias. ¿Quiénes podían ser los autores de estos graffiti? Bueno, en el mundo antiguo un graffiti solía estar vinculado a la élite. Era un reflejo de su capacidad de poder escribir. Tengamos en cuenta que en el Antiguo Egipto un bajo porcentaje de la población sabía leer, quizás un 1%, como mucho un 5%, según algunos estudios un poco más optimistas. Los que realizan los graffiti suelen ser escribas o artistas o familiares del difunto que sabían escribir. Escribir en la pared era un modo de reflejar la identidad del individuo. ¿Cuál crees que podría ser la tumba más conocida por sus graffiti? Pues yo creo que quizás la tumba tebana TT60, que es la tumba del visir Antefoquer y de su madre Senet. Es una tumba de la 12 dinastía y que es interesante porque fue un modelo para tumbas privadas posteriores de la 18 dinastía. En la TT60 hay más de 36 graffiti ya documentados a inicios del siglo XX y publicados, desde textos a pequeños dibujos. Y gracias a ellos sabemos que la tumba fue un lugar de visitas, de curiosidad, de peregrinación, principalmente, como decíamos, durante esa 18 dinastía. Y además sabemos de la visita de tumbas privadas más antiguas que muestran en cierto modo la admiración por el trabajo del artista. ¿Podrías darnos un ejemplo de lo que se decía en esos graffiti? Bueno, los textos de los graffiti y las imágenes son de lo más variado, ¿no? Pero, por ejemplo, en la TT60 tenemos un graffiti muy bien conservado que es realizado por un personaje llamado Amenemhat, que era escriba, contable del grano y mayordomo del visir. Era habitual que tuvieran varios cargos, ¿no? Y es un personaje privado destacado que vive bajo el reinado de Tutmosis III, que es uno de los reyes más importantes de la 18 dinastía. Y es posible que cuando Amenemhat decide comenzar a decorar su propia tumba, encarga los trabajos de construcción y decoración de su tumba, que es la TT82, decidiese ir a visitar una tumba más antigua, ir a ver esta tumba de Antefoquer, ¿no? Y su graffiti dice: el escriba Amenemhat vino a ver esta tumba del visir Antefoquer, fue agradable a su corazón, beneficiosa para su eternidad. Es decir, lo que nos está contando más o menos Amenemhat es que visita esta tumba por sí mismo y que queda gratamente impresionado y que no solo contempla y le gustan las escenas, sino que además realiza ofrendas para el difunto, ¿no? Se continúa ese culto funerario. ¿Dónde suelen ubicarse los graffiti dentro de las tumbas? Quiero decir, ¿su ubicación es importante?
Sí, los grafitis de las tumbas pueden ser entendidos en buena medida como respuestas a las imágenes. La posición de los grafitis respecto a la escena nos ayuda a comprender cómo los egipcios contemporáneos a esas tumbas reaccionaban a las imágenes, es decir, cómo las perciben, ¿no? Algunos de los grafitis son simples firmas que se ubican cerca de las figuras humanas, como si el que deja su firma se apropiara de la figura, ¿no? Por poner un ejemplo, pueden ubicar una firma o un pequeño dibujo junto a una escena de ofrendas, como si replicaran, como si se apropiaran de esa escena de ofrendas a un dios, en cierta manera como reaprovechando esa escena. ¿Se han realizado estudios de la relación entre los graffiti y las imágenes de esas tumbas? Por supuesto, hay una investigadora, Chloe Ragazzoli, que desde el 2010 está, por ejemplo, recopilando grafitis de tumbas tebanas. Se ha centrado en esta tumba tan importante que mencionábamos, la TT60, analizando la integración o conexión de los grafiti con los programas decorativos de la tumba. Esta tumba TT60 sería un ejemplo excepcional, ¿no? Pero hay otras que tienen un número bastante más limitado de grafiti. Por ejemplo, en esta tumba TT60, 2 grafiti, de los más de 40, aluden específicamente a la belleza de la tumba, ¿no? Un dato que es importante, que es interesante en relación a la recepción de las escenas de la tumba. Quiero decir, ¿qué pensaban los egipcios de la época de la decoración de esos espacios funerarios? Y estos grafitis se realizan normalmente en tinta, habitualmente de color negro, y se insertan entre las imágenes y los espacios en blanco, quiero decir, no tapan la propia escena, ¿no? Es muy curioso. Y esto probablemente refleja que se está respetando la decoración, ¿no? Que los visitantes de la tumba, por así decirlo, leen las escenas de modo visual y que siguen un decoro, una especie de recato, al ubicar estos grafiti que no tapan la propia decoración. Entonces, podríamos decir que los antiguos egipcios apreciaban el arte que veían en las paredes de las tumbas, claro. Yo creo que el proceso de visita de las tumbas está muy relacionado con la idea de recepción del arte. Las tumbas capilla, que sería quizás un término adecuado para este tipo de enterramientos hipogeo, porque son una especie de tumba y mausoleo. Estas tumbas capilla de la necrópolis tebana tienen una función conmemorativa, ¿no? Dentro de ese culto funerario que se sigue realizando tras la muerte del propietario de la tumba. Sobre todo unas visitas y un culto funerario que se realizan durante algunos festivales religiosos locales, como el llamado Bello Festival del Valle, que era una especie de festividad anual, ¿no? Y a través del análisis de las tumbas capilla podemos ver cómo existe una relación, una especie de retórica visual dirigida a atraer los visitantes. Es decir, el propio propietario de la tumba quiere, lógicamente, que su tumba sea vista, porque es la manera de que su memoria no se pierda y que siga teniendo, digamos, ese culto funerario, ¿no? Y ese proceso de atracción a los visitantes se basa en el uso de herramientas estéticas y simbólicas, ¿no? Combinadas con elementos estilísticos, ¿no? Es un término que se denomina en alemán Blickspunktbilder, según el cual hay diferentes puntos focales, partes muy importantes de la tumba, donde se ubican escenas muy llamativas, ¿no? Y que tratan de llamar la atención del visitante. Y además, desde el punto de vista artístico, hay también efectos pictóricos dentro de esas representaciones, como por ejemplo el uso de barnices, que son llamativos en ciertos detalles, o de las distorsiones de las formas, que tienen en cuenta la posesión del visitante cuando entra a la tumba, ¿no? Hay diferentes recursos que, en buena medida, lo que quieren es conseguir que esa tumba sea visitada. Me ha sorprendido mucho lo que nos has contado antes sobre las pocas personas que en el antiguo Egipto podían leer y escribir, porque solemos considerarlos una civilización muy avanzada. Supongo que ellos sí que eran conscientes de que solo unos cuantos privilegiados podían leer y entender los jeroglíficos de las tumbas, ¿no? Yo diría que sí. De hecho, hay una tumba cerca de Elminia, de la 19 dinastía, la tumba de Nefersejerú, en la que tenemos un texto muy curioso. Este autor pide a los escribas que repitan los escritos que hay en su tumba para que los iletrados y los trabajadores sepan lo que está escrito en las paredes de su tumba. Quiero decir, es consciente de que lo que está escrito en jeroglífico y que completa esa decoración no es accesible a todo el mundo. O sea, no todo el mundo puede comprenderlo, ¿no? El mensaje obvio es que el propietario de la tumba buscaba una reacción de los visitantes
quienes debían responder a las imágenes y a esos textos que mostraban la identidad del difunto, ¿no? Esta tumba nos muestra un interesante problema. Revela que muchos visitantes no podían leer las inscripciones de la tumba, o sea, que había un importante grado de analfabetismo. Es decir, solo un puñado de escribas y sacerdotes podían descodificar e interpretar el significado completo de las escenas de la tumba, textos y escenas, ¿no? Y comprender así su mensaje simbólico. Inmaculada, antes has mencionado la tumba más conocida por sus graffiti, pero entre las tumbas que pertenecen a personajes más conocidos, pues ¿alguna tiene también grafitis? Sí, podríamos hablar de las tumbas de Saqqara y en particular de la tumba privada de Horemheb, que es un personaje que llegó a ser faraón de Egipto a finales de la 18 dinastía, muy poco después del reinado de Tutankamón. Existen numerosos grafiti figurativos en la tumba de Horemheb en Saqqara, grafiti incisos como figuras de animales o la figura de un rey, que quizás pueda ser incluso Tutankamón. Incluso otros grafiti en la tumba de Horemheb nos pueden resultar muy curiosos. Por ejemplo, tenemos juegos de mesa incisos sobre el suelo a modo de tableros, que quizás fueron hechos por los artistas que realizaron la tumba o por los posteriores visitantes, ya que fue una tumba que la verdad es que recibió un importante culto. Y entonces, algunas de esas importantes tumbas de Saqqara eran como una especie de lugar de culto o de interés. Sí, algunos visitantes de las tumbas leían e incluso copiaban los comentarios de otros visitantes. Esto explicaría que a veces haya repeticiones de frases, incluso errores repetidos al ser copiados por otros escribas. Por ejemplo, si analizamos los grafiti del complejo de Zoser en Saqqara, donde está la famosa pirámide escalonada, vemos como en uno de ellos un escriba se queja de la mala formación y de la poca habilidad de otros escribas. Es muy curioso, ¿no? Algo que hoy día sigue pasando, ¿no? Y este escriba nos dice: aquí vino el escriba de dedos hábiles. Él es un escriba bien adiestrado, sin igual entre los hombres de Memphis, el escriba Menenhat. Mi corazón se pone enfermo cuando veo el trabajo de otras manos. No es un verdadero escriba el que vino antes de mí. Incluso concluye diciendo: esto es un escándalo, ya no hay escribas que merezcan que Tot les enseñe, ¿no? Es muy curiosa esta queja de la mala formación de los escribas, un poco como diciendo, las nuevas generaciones ya no son como las antiguas, ¿no? Hay que ver, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es tu opinión sobre estos graffiti? ¿Crees que su estudio aporta algo a la historia del arte? Considero que el estudio de esos antiguos grafitis es actualmente una vía de investigación que está en un desarrollo todavía muy inicial, ¿no? Pero que nos ofrece una interesante visión del significado de los grafitis, de la evolución, de la apropiación del espacio. Hoy día yo creo que los grafiti antiguos, sobre todo en época faraónica, han dejado de ser considerados como menos garabatos en la pared. Inmaculada Vivas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias y por habernos descubierto esta vertiente del arte del Antiguo Egipto. Muchas gracias a vosotros.